Y las cifras son alarmantes. Más de la mitad de la población adulta sabe o conoce de un caso de abuso infantil que en la mayoría de las ocasiones no es reportado. Vamos de inmediato con nuestro compañero Samuel Rivera con toda la información. Samuel, sabemos del caso de un ex policía estatal que fue arrestado sospechoso de abuso sexual. Gracias, Vanessa. Este ex agente de la policía estatal sospechoso de abuso sexual estuvo en el área de comunicaciones, según las autoridades, desde el 2003 hasta el 2010, por 7 años, en servicio. Finalmente, dicen que renunció por motivos personales y de manera voluntaria. Esta es la fotografía de Mark Tsiolkovsky, que fue arrestado en Kansas y enfrenta cargos de agresión sexual a una menor. Pero lo más impactante de este arresto es que se trata de un ex policía estatal de Colorado quien trabajó por 7 años en las fuerzas del orden y nunca las autoridades tuvieron conocimiento de la investigación que estaban realizando contra este hombre hasta hoy en día. Según las investigaciones, Mark Tsiolkovsky tuvo relaciones sexuales con un adolescente quien conoció a través del internet en el 2008. Los niños son el recurso más preciado que tenemos en Colorado. Es nuestra responsabilidad hacer todo lo que esté a nuestro alcance para protegerlos y velar por su seguridad, dijo el gobernador Hickenlooper. Abril es el mes de la conciencia del abuso infantil, por lo que hoy el gobernador Hickenlooper lanzó la nueva línea de todo el estado, donde este tipo de delitos podrán ser denunciados. Todos en el estado juegan un rol importante en la prevención del abuso infantil contra los menores y necesitamos dar a conocer el mensaje. Gracias a esta línea de llamadas será más fácil que se comunique y se denuncie. Alrededor del 51% de personas adultas sabe de un caso de abuso infantil. Sin embargo, solo la mitad de esas personas saben los pasos adecuados a seguir para informar del abuso, por lo que esta línea de llamada o línea directa tratará de cambiar esto. Mantener a los niños seguros y a sus familias es el objetivo. Son 64 los condados que se alcanzarán a través de esta línea. La atención será 24 horas al día y 365 días del año. Según las autoridades, este programa tiene una inversión de casi $6 millones y constará de anuncios en los periódicos, la televisión, la radio y carteles publicitarios. Según la ley, las personas que tienen conocimiento de cualquier tipo de abuso infantil están obligados a denunciar. El número que es importante, usted tome nota, es el siguiente para que pueda llamar. El 1-844-264-5437. Regresamos contigo, Vanessa, a los estudios. Muchas gracias, Samuel, por tu reporte.